Buenos días, mi nombre es Nairobi Montero, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y esto es Didáctica de la Expresión Oral y Escrita. Vamos a estar trabajando dos documentos. En esta parte, el primer documento se trata sobre la lectura en el nivel inicial de Adriana Alicia Bello y Margarita Holwald. En el segundo documento vamos a estar trabajando el aprendizaje de la lectoescritura en su capítulo 2, cómo enseñar a leer y escribir, de Fe y Alegría. En el primer documento plantea todo lo relativo a lo que se debe trabajar en el jardín de infantes con respecto a la lectura. En esta parte podemos señalar lo importante que es tener un rincón de lectura o más bien habilitar una biblioteca en el jardín de infantes para que los niños así se puedan interesar sobre la lectura. En esta parte también podemos ver un planteamiento que se hace en síntesis del jardín de infantes, lo que debe ofrecerle. Este debe ofrecerle variadas situaciones de expresión, interpretación y producción de texto, ejerciendo de esa manera una verdadera función democratizadora. Esto quiere decir para que los niños se integren en su contexto social, ya que la lectura en esta parte se plantea como una práctica social. En esta también se puede decir que los niños que viven entre adultos alfabetizados tienen contacto con el lenguaje escrito desde muy pequeños y se plantean interrogantes sobre cómo escribir y sobre cómo leer. Por ejemplo, muchas veces vemos cómo los niños nos interrogan: mami, ¿cómo se lee eso? Papi, ¿cómo se lee aquello? ¿Cómo se escribe? Y aún sin saberlo, ellos intentan hacer eso. Un ejemplo de esto lo tengo con mi hijo, que cuando estaba en su primera etapa en la escuela, en su jardín, él le interesaba mucho lo que es la lectura de la Biblia. Él quería leer la Biblia. No sabía, pero él intentaba leerla, o en su imaginación la leía. También por prescripción del currículum, o sea, que lo dicta el currículum. En esta también enfocamos que para aprender a leer se aprende leyendo, para aprender a escribir se escribe escribiendo y viceversa. Se escribe leyendo, se escribe escribiendo, se lee escribiendo y así sucesivamente. En esta parte también podemos enfatizar que la lectura es una práctica social y es integradora. En el jardín de infantes también se colocan lo que son bibliotecas, lo que son la forma de dar la lectura y también conjugando los mismos. En esta parte enfatizamos como la enseñanza desde un punto de vista constructivista. Dice aquí que enseñar es también proveer toda la información necesaria para que los niños puedan avanzar en la construcción del contenido sobre el cual están trabajando. Y eso se describe de una manera clara, ya que implementamos la lectoescritura en el jardín de niños, además de hacer ejemplos y actividades. Según el texto, aprender a leer es enfrentar textos reales, completos y auténticos. Es una práctica social. Todas las personas leen con un objetivo. En esta parte podemos especificar que no se lee por simplemente leer, se lee para hallar alguna información, se lee por amor o por deseo de leer, por disfrutar, por seguir instrucciones, por comunicarse con alguien y por dar a conocer un texto. También leer es recordar, aprender y escribir. Leer es comprender, construir significados. También tenemos acá que en la lectura, afirma que es un proceso interactivo. En esta parte interviene mucho lo que es la maestra, ya que a esa edad todavía los niños no saben leer correctamente o no saben leer, y la maestra es la que lo instruye y lo introduce en ese mundo de la lectura. En este libro se mencionó la importancia y la necesidad de que en las salas de los jardines se contengan bibliotecas, y un concepto simple de biblioteca sería una colección organizada de libros. El segundo documento de Fe y Alegría, el aprendizaje de la lectoescritura, el capítulo 2, cómo enseñar a leer y escribir. En a través de preguntas y respuestas, el contexto de la enseñanza de la lectoescritura se trata de intervenir en esto. Es decir, que todas las preguntas y cuestionantes que el maestro puede tener
en cuanto a la lectura, cuándo se debe iniciar, qué método seguir y cosas así, se plantean en este capítulo y se responden a su vez. Por ejemplo, tenemos aquí una parte de las preguntas. Son 14, pero aquí tengo 10. Dice la primera: ¿cuándo se debe enseñar la enseñanza sistemática de la lectoescritura? ¿Cuándo? El maestro es quien tiene las pautas a seguir para cuándo debe de iniciar el alumno a escribir y a leer. ¿Por qué? Porque es el que sabe su motricidad y su cognición. En esta parte también podemos enfatizar que a pesar de que hay niños que, por ejemplo, empiezan a temprana edad con lo que es adquirir la lectura y la escritura, también hay niños que a esa edad no les interesa leer y escribir. En la pregunta número 2 dice: ¿cómo saber si los niños están preparados para iniciar el proceso? En esta parte podemos destacar que aquí se debe tomar en cuenta que cada persona tiene un ser propio y un ritmo de maduración. También en la número 3 dice: es necesario el aprestamiento para la lectoescritura. El aprestamiento es la parte inicial, lo que leíamos acá en el documento 1 del jardín de niños, si se debe implementar la lectura en el nivel inicial. Es importante para que ya cuando estemos en esta parte se maneje de manera correcta. La cuarta pregunta dice: ¿qué método seguir? Aquí plantea un sinnúmero de metodologías que son importantes a la hora de empezar a alfabetizar y a ayudar a los niños a leer y escribir. Se puede seguir cualquier método, pero cualquier método no funciona de manera igual o de manera correcta. Tenemos el tradicional silábico, que sí enseña, pero no los enseña a convivir con esos textos, con ese ritmo que deben de aprender las cosas. En el nuevo enfoque tenemos el enfoque globalizado, que es a partir de una oración se empieza lo que es la lectoescritura, o sea, conocer las letras. Después que conocen todo lo que está relacionado en la oración con el contexto, entonces ahí parten para aprender las letras que conllevan esa oración. Es decir, es como introducirlos en su propio mundo. 5. ¿Qué aprendizajes debe lograr el niño en la lectoescritura? En la lectoescritura, en primer lugar, se debe tener en cuenta 2 etapas, que es aprender a leer y escribir. Luego, aprender a escribir significativamente y aprender a decodificar y leer comprensivamente. ¿Cómo se diseña la sexta? ¿Cómo se diseña una sección de aprendizaje de lectoescritura? En esta parte expresa que hay un sinnúmero de estrategias y, como decíamos, este se enfoca a partir de la oración. La oración, por ejemplo, dice acá: estrategia para lograr la lectoescritura a partir de oraciones que expresan un texto real que ellos puedan familiarizarse. Por ejemplo, Lupe va al cine. De esa oración contemplan que Lupe es una persona, que va es el verbo ir conjugado, y que el cine es un sitio donde se va a ver películas. Entonces ya ellos lo conjugan y lo producen en su mente. Luego de ahí entonces se parte con lo que es llevarlos a ver cómo se escribe cada una de esas cosas que están ahí. En este contexto empezaron por la letra L: Lupe, lana, loro, paloma, saluda, maleta, mula, pelo, caramelo. Todo lo que tiene que ver con L, ellos se lo enfatizaron ahí para que ellos conozcan por qué y cómo se escriben ese tipo de letras. O sea, ellos lo llevan al contexto y luego le indican cómo se debe de leer o de escribir ese tipo de letras. En la número 7, ¿se debe desarrollar la misma secuencia de actividades con cada grafía? No. Es necesario cambiar de metodología porque los niños se aburren y se vuelve monótono el ciclo y se empieza entonces a ver de la misma manera que el método tradicional, simplemente para aprender una forma de leer y escribir.
La número 8 dice, ¿en qué orden se deben aprender las grafías? Es importante empezar con las vocales. Dice, no en su forma como la decimos normal, fonética, A, E, I, O, U, sino de la más sencilla hasta la más compleja, A, I, O, E, U. Por ejemplo, también con la M de mamá y la P de papá. ¿Qué condiciones son necesarias para aprender la lectoescritura? Es necesario tomar el tiempo necesario para cada alumno. ¿Cuánto dura el proceso? No debe de tomarse el programa como un aprendizaje de un año a otro, sino hasta que el niño esté completamente seguro de que sabe leer y sabe escribir. Muy bien, estas son algunas de las preguntas, hay unas cuantas más, por ejemplo, que trata sobre las diferencias individuales, lo de los zurdos y diestros, lo de si existen niños ambidestros, cómo se sabe si los alumnos ya saben leer y escribir. Pero ya vamos a dejarlo hasta ahí. Es cuanto.